Dios les bendiga, hermanos y amigos que ven este video. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes un poco más acerca de la oración y cómo podemos aprender a través de la Biblia en cómo debemos orar. Si yo le preguntara si usted tiene alguna petición de oración en este momento, sin duda es que usted tendría más de una. Pensaríamos en orar por nuestra familia, nuestros hijos. Pensaríamos en orar por nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra salud, por protección para nuestros seres queridos, por la salvación de las almas, por nuestra iglesia, por nuestro país, por la economía y en fin, la lista sería interminable. Pero ahora le hago otra pregunta. ¿Cuál sería la razón por la cual usted y yo tendríamos que orar por todas esas peticiones? ¿Qué es lo que debe motivar nuestro corazón a doblar rodillas, a tomar el tiempo para que Dios nos escuche y pedir por cada una de estas cosas que he mencionado y sin duda muchas otras más que tendríamos en una lista interminable? Déjeme darle 4 razones por las cuales debemos orar. La primera de ellas nos dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar, que debemos orar constantemente, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Nos dice la Escritura también en Filipenses 4:6 que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones, dice, de gracias. La Escritura es muy clara cuando nos dice que no debemos estar afanosos, sino que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración. La base de la vida cristiana, la base para un hogar firme, la base para tener buenos hijos, va más allá de lo que económicamente o humanamente podemos hacer. La base para tener un buen matrimonio, buenos hijos, buen trabajo, un buen caminar con Dios es la oración. La oración no es algo opcional. La oración no es el último recurso que debemos agotar o utilizar cuando ya hemos hecho todo lo humanamente posible y entonces sí, si no me queda de otra, voy a Dios en oración. No es así. La oración es un mandato. La oración debe ser una constante en nuestras vidas, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier peligro, haya tristeza, haya alegría en nuestra vida, haya escasez, haya abundancia, nosotros debemos orar sin cesar. La segunda razón es que es una prioridad. Dice en 1 Timoteo, la Escritura nos dice ahí en 1 Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Exhorto ante todo. Esto quiere decir que es algo que debe tener prioridad, que debe estar en primer lugar en nuestras vidas, algo que es urgente, algo que no puede esperar, que no puede dejarse hasta el último. Dice: exhorto ante todo, primeramente, primordialmente, principalmente, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Tristemente, como mencionaba hace un momento, dejamos la oración como el último de los recursos que tenemos en la vida, como la última opción a considerar o lo último a hacer. Primero pensamos: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer otros por mí? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo me pueden ayudar o cómo me pueden apoyar? Y lo último que pensamos es: ¿cómo puede Dios obrar? ¿Cómo puede Dios ayudarme si yo voy y le busco en oración? La Escritura es muy clara y nos dice: exhorto, dice ahí el apóstol Pablo, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Primero, es un mandato. Segundo, es una prioridad. Tercero, es una necesidad. En Lucas capítulo 18 dice la Escritura que el Señor Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar.
En el contexto nos dice de una mujer que era viuda y que iba con un juez y le decía: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Y el juez dijo: aunque ni temo a Dios ni a hombre, pero por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y el Señor dice: ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermanos, la oración es una necesidad. Dijo el Señor ahí, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. No es la iglesia la que necesita de nosotros, sino nosotros de la iglesia. No es Dios el que necesita de nosotros, sino nosotros de Dios. No es, hermano, que el mundo necesita de nosotros, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, sino de nuestras oraciones. Nuestros hijos a veces no necesitan más de nuestros regaños y nuestros discursos que más de nuestras rodillas y de nuestras oraciones delante de Dios por cada uno de nuestros hijos o nuestro cónyuge o la situación que estemos enfrentando. La oración, hermanos, es una necesidad. Así como necesito trabajar para sacar mis gastos, pagar mis deudas, pagar los recibos que tengo en el hogar de luz, agua, internet, etcétera, etcétera. Así como necesito comer, necesito bañarme, necesito tomar agua, necesito respirar. Por encima de todo eso, necesito todos los días orar, doblar rodillas, hablar con Dios. Y número 4 y último, la oración es un privilegio. La Escritura nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino dice la Escritura uno que fue, dice ahí, tentado, ¿verdad? Y bueno, sigue ahí la Escritura. Pero déjeme decirle esto, que orar es un privilegio, que ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Dice ahí, hermanos, en el versículo 16, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si entendiéramos que presentarnos delante de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo es algo inmerecido, es algo que humanamente no podríamos alcanzar por nuestros esfuerzos o nuestros méritos, sino es solamente por Cristo, y es un privilegio que humanamente no merecemos. Si entendiéramos el privilegio, la bendición que es hablar con Dios, que es entrar a su presencia, hallar misericordia, hallar gracia, no menospreciaríamos la oración. Orar, hermanos, es un privilegio. No lo desperdicie, no lo desaproveche, no lo menosprecie, no lo deje como el último recurso en su vida, sino tómelo como lo que es: un privilegio inmerecido, el poder acercarnos siendo pecadores a un Dios santo, y que ese Dios santo nos escucha y atiende nuestras oraciones. Gracias por ver este video. Que Dios le bendiga.